Muy buenos días. Yo creo que ya son varios años que les vengo dando esta presentación. Espero que el próximo año convoquen ya a otro especialista. Yo creo que hay varios especialistas que pueden hablar sobre esta área muy importante. Con mucho gusto estoy aquí de poder compartir con ustedes. Me hubiera gustado que esté más lleno este auditorio. No veo enfermeras por ahí, que es un personal muy susceptible de dermatitis de contacto. Y este problema no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito familiar, en el ámbito de la casa, el trabajo. Es importante que sepamos reconocer que es una dermatitis de contacto, ¿no? Como ya me presentaron, soy la doctora Puel. La mayoría de ustedes creo que ya me conocen de alguna u otra forma, los he tratado a ustedes o a algún familiar, con mucho cariño, por supuesto. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre esta patología, que es la tercera causa de consulta externa en dermatología. Entonces es importante que ustedes como personal de salud, que es el grupo, es uno de los grupos de riesgo de hacer dermatitis de contacto, es importante que lo aprendan a reconocer. ¿Cuáles son los signos de alerta? ¿Cuáles son los síntomas de alerta que ustedes tienen que saber detectar a tiempo? Porque muchas veces estas dermatitis de contacto, una vez que se hace crónico, es un poco difícil sacarlo de esa cronicidad. Entonces, atentos, por favor. Tienen algunas inquietudes, algunas dudas, no tengan temor de preguntar. Ustedes están aquí porque quieren saber un poquito de a lo mejor que yo sé, un poquito más que ustedes. Y si tienen experiencias en su centro laboral, en su área, en su ámbito donde están expuestos con algunas sustancias que creen ustedes que son potencialmente un riesgo para hacer este problema, háganlo saber. Porque yo creo que estas capacitaciones tienen que ser con un objetivo de ir mejorando cada día más, como trabajadores, como miembros de esta institución grande que es el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Si pueden apagar las luces, la parte, sobre todo de acá, de adelante, para las fotos. Sobre todo por las fotos. Yo quiero que oscurezcan esta zona de acá más bien, y si gustan la parte del fondo más clara. ¿Cómo hago para pasar? ¿Quién me lo va a pasar? ¿Tienen algún puntero? Ya. ¿Con qué lo pasó? Ya. Hablaré de dos puntos, que son las dermatitis de contacto y las dermatitis de contacto de origen ocupacional. Bueno, ¿qué es una dermatitis de contacto? En términos sencillos, es la inflamación de la piel por el contacto con alguna sustancia. Sea esta sustancia un jabón, un detergente, un alimento, un perfume, una ropa, una joya. Y que ustedes al contacto con la piel les produce un prurito, picor, una molestia, una sensación desagradable. Esa es la dermatitis de contacto, es la inflamación de la piel por el contacto con estas sustancias. ¿Y cuáles son las localizaciones más frecuentes? Tenemos dos ejemplos, 2 hasta 3 ejemplos que les voy a poner para que ustedes se prendan de la presentación y vayan conmigo en toda esta hora que vamos a darles algunos alcances. Lo que les voy a presentar son ejemplos prácticos, que lo que yo quiero que ustedes de aquí, ustedes o algún miembro de su familia tenga este problema, inmediatamente a dermatología para que
sea evaluado y sea detectado a tiempo. Una niña de 10 años, 8 meses, prurito en la cara. La madre llega desesperada, doctora, la niña le pica el rostro y no sé qué pasa. Han probado de todo un poco y no solucionan el problema. Entonces, ante la sospecha de utilizar este metal en los lentes, le hago la prueba de alergia, como ustedes pueden ver allá, y sale que es alérgica al metal que tiene el lente, en este caso el níquel. Le cambiamos el lente, había cambiado ya 6 lentes, y no encontraban la causa. Le hacemos la prueba de alergia y se determina que es alérgica al níquel. Se le cambia un lente plástico y se acabó el problema de la picazón en la cara. Otro ejemplo. Este es lo último que hay en dermatología pediátrica, de dermatitis de contacto en los niños. Cogen la espuma de afeitar, cogen gomas, cogen un spray especial para producir unas gomas que se estiran con la mano. Los niños lo manipulan, juegan con esas gomas y producen esta dermatitis de contacto irritativa, que se llama la dermatitis de contacto por slime, muy conocida en grupo de niños. Eso está ahorita muy frecuente. Ojo con los niños, con los juguetes, con coger la espuma, coger las gomas y empiezan a hacer como estas gomas con la mano y les ocasiona esa inflamación con vesículas en manos. Otro ejemplo, se ponen el calzado y no se dan cuenta. Un calzado nuevo, muchas veces se lo colocan sin medias, empieza a transpirar el pie y de repente notan un picor en el dorso del pie o a veces en la planta. Vienen a la consulta después de meses porque no se dan cuenta y se dan con la sorpresa que les hago la prueba de alergia y sale que es alérgico al componente del cuero, ocasionando una dermatitis de contacto por el calzado. Si ustedes miran cómo es el calzado en mocasín y miren lo que está ocasionando en los dedos y en el dorso del pie. Justo el área donde está en contacto el cuero con la piel. Entonces, dermatitis de contacto no es una cosa que debamos desconocer. Los primeros casos se ocasionaron siglo I después de Cristo, al cortar árboles de pino. En 1895 se colocó la primera prueba de parche. Y no es justo que en el Hospital Cayetano Heredia no sepamos en el 2019 que es una dermatitis de contacto, y menos que es una prueba de parche epicutánea. Entonces, de aquí tenemos la obligación de saber, miren cuánta historia tiene esta historia de dermatitis de contacto. ¿Cuáles son los agentes que ocasionan una dermatitis de contacto? A la cabeza, los químicos. Y estamos rodeados de químicos. ¿Cuántos millones de químicos hay en el mundo? 5 a 7 millones. ¿De cuántos esos se han estudiado? 2.800 nada más sabemos y reconocemos que producen irritación o alergia. Las dermatitis de contacto, las formas, hay 2 formas. La forma eczematosa, que es la más común, y la forma no eczematosa. La forma eczematosa, que es la más común, la que ustedes ven todos los días. Cogen algo, se le pone la mano roja, les empieza a picar. Dermatitis de contacto irritativa. Y la otra forma, que es la dermatitis de contacto alérgica, que es la que nos da trabajo a los dermatólogos, que es la que nos obliga a investigar. Son las 2 formas, pero hay otras formas que no son tan frecuentes, que son las formas de dermatitis de contacto no eczematosas. Por ejemplo, en aquellos pacientes que de repente utilizan algún champú, les cae un poco de perfume del champú en el rostro y empiezan a tener como ronchas. Son formas urticariformes de dermatitis de contacto. Entonces, hablaremos en primer lugar de las más frecuentes, de las dermatitis de contacto de tipo irritativo. Nosotros, personal de salud, que constantemente nos estamos lavando la mano. Siguiente.
Se ocasiona por el contacto, primero, con el agua. El agua incrementa 5 veces el riesgo de hacer dermatitis de contacto. Personal que constantemente está metida las manos en agua, miren sus manos cómo están. Muchas veces con hiperlinealidad, muchas veces se descaman. Las enfermeras que están en UCI, los pulpejos de los dedos están rojos, se descaman con facilidad. Tenemos el jabón ahí, nos obligan que tenemos que lavarnos las manos, cepillarnos las manos, utilizar el jabón. Terminamos en la primera semana esas manos totalmente terribles. ¿Cuál es la localización más frecuente de la dermatitis de contacto? Siguiente, por favor. Las manos. Mire cómo puede terminar las manos en una paciente que está en constante contacto con el jabón, el detergente, la lejía, termina siendo estas placas eritematoidescamativas en los pulpejos de los dedos. Una paciente, a veces agravamos el cuadro porque nos empieza a picar y ¿qué hacemos? Consultamos con el familiar, consultamos con la amiga, consultamos con la vecina. Oye, aplícate, me pica, ponte yodo, ponte agua oxigenada, ponte alcohol. ¿Qué hacemos? Agravamos el cuadro y producimos más dermatitis de contacto de tipo irritativo. Mire cómo acaban esos dedos. Eritema, descamación, fisuración. Siguiente. Siguiente. Pero también lo vemos no solamente en nosotros como trabajadores, también lo vemos en el grupo pediátrico. Los niños a veces, ¿qué es lo que hacen con su boquita? Muchas veces pasan la lengua sobre los labios. Lo están humedeciendo constantemente, juegan con la saliva. La saliva puede ocasionar estas dermatitis de contacto. Los pediatras lo miran, le dan tratamiento, pero no corrigen el evento que está ocasionando esas dermatitis en los labios. Siguiente. 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 Todas las localizaciones en nuestro cuerpo son susceptibles de dermatitis de contacto. Ustedes dirán, doctora, pero las manos y los pies es la parte más gruesa de nuestra piel en nuestro cuerpo. Sin embargo, miren cómo es un evento repetitivo. Todos los días cogemos agua, todos los días cogemos jabones. Rompen esa barrera de la piel y ingresan las sustancias produciendo irritación, ocasionando toda esta cascada inflamatoria. Siguiente. A veces, por accidentes laborales, a veces por no tener los implementos o los equipos de protección necesarios, el paciente se expone, camina en una superficie, como en este caso con ácido muriático, y le ocasiona estas terribles lesiones que llegan hasta ulcerar. Siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una dermatitis de contacto irritativa? Con historia clínica. Una buena historia clínica, rápidamente el médico va a saber que está frente a una dermatitis de contacto irritativa. El paciente te va a decir, doctora, me compré un tinte de cabello, me lo apliqué y sentí un ardor en el cuero cabelludo y mire cómo estoy con placas costrosas, incluso llegan a ser ampollas. Ese es una dermatitis de contacto de tipo irritativo. Siguiente. Pero hay otro grupo de las dermatitis de contacto, que es así, son dolores de cabeza. Eso es manejo ya del especialista, del dermatólogo capacitado, del dermatólogo que tiene experiencia en dermatitis de contacto de tipo alérgico. ¿Por qué? Porque estas dermatitis de contacto de tipo alérgico se ocasionan a través del tiempo. Uno se va exponiendo de a poquitos, no nos damos cuenta. Un ejemplo práctico, y le apuesto que aquí la gran mayoría, un 30, 40, hasta 50%, tienes alergia y no lo sabe. ¿Quiénes de ustedes utilizan aretes y les sale heridas en los lóbulos de las orejas? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo 7. Y por ahí deben haber más. Somos alérgicas a la dermatitis de contacto alérgica por níquel.
Las joyas de fantasía tienen níquel. ¿Y cómo se ocasiona? Nos exponemos una primera vez, no nos damos cuenta, nos ponemos un jean que tiene un botón de metal y de repente nos empieza a picar la barriguita, no nos damos cuenta, nos ponemos una cadenita, no nos damos cuenta que nos pica el cuello, por ahí nos comemos un chocolatito rico en cacao, en un 60%, de repente nos empieza a picar el cuerpo y no nos damos cuenta, ya nos sensibilizamos. Entonces, ha tenido que pasar muchas exposiciones y el paciente ya se sensibilizó. Ya hubo una memoria. Nuestras células, nuestros linfocitos T ya se cargó de esa alergia y está ahí esperando que otra vez lo vuelvas a exponer y ahora sí va a empezar a hacer una dermatitis de verdad. Siguiente. Algunos ejemplos prácticos. El jean, ¿quién no usa un jean? El botón de metal no se dio cuenta la paciente, le empezó el picor aquí, de repente pasa el tiempo, se sigue exponiendo y la dermatitis se hace generalizada. Hasta que llega y le hacemos la prueba de alergia y sale que es alérgica al níquel. Este es el parche. Este es el gold estándar para determinar si el paciente es alérgico a alguna cosa. Lo podemos colocar a niños, lo podemos colocar a adultos. Se describe que al niño, yo he colocado parches desde el primer año de edad. Hay otras escuelas que dicen a partir de los 3 años, otra que dice a partir de los 6 años. No nos ponemos de acuerdo. Lo importante es que debemos estudiar a los pequeños. Lo colocamos tanto en los niños como en los adultos. Esa es la prueba. ¿Y en qué casos está indicada la prueba de alergia? En aquellos pacientes que tienen esa historia de dermatitis, mejora, otra vez se vuelve a empeorar, mejora y nuevamente se vuelve a empeorar. O en aquellos atópicos que sufren de asma, que sufren de rinitis, que sufren de alergia y que de repente hacen una dermatitis en la cara, hacen una dermatitis en el cuero cabelludo, hacen una dermatitis en el cuello. Aquí tenemos algunos ejemplos de dermatitis de contacto en niños cuando colocamos la prueba de parche. Siguiente. En una paciente que quería bajar ese abdomen, se puso una faja que contenía gomas, que contenía látex. Por supuesto que nunca bajó la grasita, pero sí le ocasionó una dermatitis de contacto por el látex de la faja. Otra paciente, una niña que hacía estas pápulas en los brazos. ¿Tienes algún puntero allí? No. Estas pápulas en los brazos, ¿sí? Muy pruriginosas. Le hacemos la prueba de alergia y la gran mayoría de estos pacientes tienen una historia de meses, por encima de 6 meses a años. Historia de picor en el cuerpo. Los médicos dan corticoides antihistamínicos hasta que llega dermatología y tenemos la experiencia y le colocamos la prueba de alergia y determinamos cuál es la causa de su alergia. ¿Quién no usa un crocs? Unos zapatos, estas sandalias de goma, ¿no? Son muy comunes, muy usadas. No sé si serán las originales, pero le ocasionó esta dermatitis en el pie a esta paciente. Entonces, hay que tener la alta sospecha por la localización. Por ejemplo, si les pica el cuero cabelludo, sospechen. Puede ser el tinte, puede ser el champú, puede ser el recondicionador. O puede ser los tratamientos de queratina que se suelen utilizar muy de moda. O si es en la cara, utilizan algún maquillaje, algún bloqueador. Les pondré algunos ejemplos. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Es importante porque muchas de ustedes son o mamás, o tías, o de repente abuelitas también. Porque ahora la gente, abuelas son bastante gente joven ahora. Tenemos aquí, por ejemplo, el ejemplo que les hablé al inicio, de una dermatitis de contacto irritativa y alérgica por esta sustancia. El siguiente. Entonces, ¿a qué edad se presenta la dermatitis de contacto en niños? El primer pico es a los 0 a 3 años.
El segundo pico es a los 6, 7 años. Y el tercer pico, donde empieza el jovencito a utilizar perfumes, maquillajes, los piercing, los aretes, es en la adolescencia. Siguiente. ¿Cuál es el síntoma característico de la dermatitis de contacto? El picor. O sea, la persona le pica, se rasca. Y es un picor que a veces no se dan cuenta y sigue, y sigue, y sigue, mientras que el paciente no se dé cuenta, se sigue exponiendo a lo mismo. Aquí tenemos algunos ejemplos de una niña de 10 años, empieza su problema en los labios, luego hace un problema en los brazos, como ustedes pueden ver allí, en los codos, luego en las piernas y en sus manitos. ¿Ella qué fue alérgica? A las fragancias y al níquel, o sea, al perfume. Y muchas veces estos niños no utilizan perfume. ¿Dónde está el perfume? En su champú. Siguiente. Entonces, cuando tengamos a un niño que se rasca, le pica el cuerpo, que tiene historia de asma, rinitis, puede que sea una dermatitis atópica. Pero esos atópicos deberían mejorar, por lo menos en el año tienen 3 a 4 episodios de atopía. Pero en aquellos atópicos que persiste la dermatitis y no mejoran, piensen que además hay la posibilidad de que tenga una dermatitis de contacto. Siguiente. 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 ¿Cuáles son los alergenos que afectan a los niños? El níquel, al igual que los adultos. En segundo lugar, el cobalto cloruro, que están en los juguetes, en los toys, en los juguetes con cerámica, los azules, los naranjas. ¿En quién más? La neomicina. ¿Dónde está la neomicina? ¿Quién no ha utilizado esas cremas polivalentes que tienen antibiótico, antimicótico y corticoide? Cuando uno tiene una dermatitis, ¿qué hace? Cuando uno le pica algo, va a la farmacia y le dice al vendedor, véndeme una cremita. ¿Qué antibiótico cree que tiene esa cremita? Neomicina. Por eso es que sensibilizamos a nuestros niños tan tempranamente. El bálsamo del Perú está en cuarto lugar, mire, qué interesante. En los niños. ¿Dónde está el bálsamo del Perú? A ver, la nutricionista que la tengo mirando aquí al frente, que ella probablemente reconozca dónde está el bálsamo del Perú. El bálsamo del Perú es un alergeno que es importante sopesar, porque aquel paciente que es alérgico al bálsamo del Perú tiene que cuidarse de qué cosas: la canela, el clavo de olor y la vainilla. Y cuando son alérgicos los niños al níquel, ¿qué alimentos debemos quitar? Por eso las nutricionistas están bien que estén aquí, porque a veces les quitan cosas que realmente no tienen nada que ver con una dermatitis de contacto. El níquel es un metal que está metido en algunos alimentos. ¿Y qué alimento consideran ustedes que tiene mayor nivel, mayor cantidad de níquel? El cacao. El chocolate. Un buen chocolate de la Ibérica tiene 60-70% de cacao. Comen su chocolatito y les empieza a picar su cuerpo. ¿Qué otras frutas tienen altos niveles de níquel? Las frutas secas, las almendras, las pecanas, el maní. Y de los pescados, ¿qué pescado tiene altos niveles de níquel? La caballa y el salmón. Es importante en aquellos pacientes que tienen historia de dermatitis de contacto restringir eso. ¿Y qué verduras tienen altos niveles de níquel? El brócoli, las espinacas, las vainitas, las lentejas. Siguiente. Algunos ejemplos por perfumes. A veces hay gente que se pone desodorante y les empieza a picar las axilas. Y no saben por qué, dicen hongos de frente. Van a la farmacia y le ponen esa cremita con neomicina y lo sensibilizan además a la neomicina. Entonces, ojo, piensen que también puede ser el perfume del desodorante.
Siguiente. Miren algunos ejemplos de niños. Todos esos son nuestros pacientes. Mire su carita cómo está. Eritematosa, descamativa, ¿no? Y hace alergia ¿a qué? A las fragancias que están muchas veces, no se pone perfume él en la cara. ¿Cómo es que llega el perfume ahí? Por el champú. Muchas veces nos gusta que nuestros niños huelan rico y les compramos el champú que huele rico. Y lo único que estamos haciendo es sensibilizando a nuestros pequeños. Miren, ahí está. En todos esos productos había la sustancia a la cual la pequeña se sensibilizó. Las fragancias. Siguiente. Pero en el hospital, a ver, ¿quién de ustedes trabaja en pediatría? Miren, este pequeño, le colocaron una venoclisis, le pusieron un esparadrapo, hizo reacción al esparadrapo. ¿Qué contenía el esparadrapo? Colofonia. Hizo esta dermatitis por el esparadrapo. Siguiente. Nuestros pequeños les ponemos, las niñas, desde que nacen le ponemos su arete. En mejor de los casos le ponemos su aretito de oro. Pero a veces el oro no viene puro, viene con impurezas. Lo sensibilizamos y hacemos alergia al níquel. Al pequeño veo unos jeans, pero qué locos que son unos jeans para unos pedacitos así de niños. Ya lo estamos sensibilizando, mire. Al níquel, al botón de metal del jean. Entonces, a los niños también debemos investigar, también debemos saber cuando tienen esas dermatitis y que no responden. Le colocamos su prueba de alergia. Esa es la prueba de parche epicutánea. ¿Sí? Ahí está, nuestro pequeño, mire, hizo alergia al níquel y al cobalto cloruro. Ese es el resultado después de colocarle la prueba de alergia. Siguiente. Debe ser colocado a partir de los 6 años de edad con 38 alergenos. Ese es el consenso que hay últimamente. Siguiente. Como les explicaba, ¿en qué casos sospechar de una dermatitis de contacto en niños? Cuando sea un niño que tiene una dermatitis y que no responde a un tratamiento. Siguiente. Algunos ejemplos. Por ejemplo, esta era una atópica, una paciente que hace dermatitis crónica recurrente. Es vista por pediatría. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los médicos? Bueno, tiene la piel seca, el atópico tiene la piel seca. ¿Qué le indica? Cremas. ¿Qué cremas? Todas las que están viendo allí. Y no mejoraba la paciente. ¿Qué es lo que pasaba? Que la niña estaba siendo expuesta a esas cremas que contenían ese alergeno, que son los alcoholes de lana. ¿Qué es un alcohol de lana? Es la lanolina. La mayoría de las cremas tienen lanolina. ¿Y qué es lo que estábamos haciendo en nuestra paciente? Que se inflame y se inflame. Siguiente. Otra paciente con pañitos húmedos. Muchos nos gusta usar los pañitos húmedos. ¿Y qué tienen los pañitos húmedos? Tienen alcoholes, perfumes, parabenos, metilisothiazolinas. Hizo alergia a los pañitos húmedos. Otra, un pequeño que hizo alergia, miren su carita, al cuaternio. ¿Dónde estaba el cuaternio? En el champú que estaba utilizando el paciente. Siguiente. A veces nuestros pequeños o las personas de nosotros cogemos el jabón, cogemos el detergente. ¿Qué contiene el detergente? Dicromatos. El detergente tiene dicromatos y terminamos haciendo esas dermatitis en las manos. Siguiente. O las mujeres nos ponemos lápiz y hacemos esta inflamación de los labios por el componente que en este caso fueron las fragancias y los parabenos del lápiz de labio. Otros hacen compromiso en párpados. ¿Por qué hizo este paciente? A las fragancias. También que estaba en el champú. Siguiente. Miren las lesiones que tenía nuestro pequeño en los brazos. ¿Dónde estaba el perfume? En el champú que estaba cogiendo el pequeño, que lo lucía muy orgulloso, porque era un champú que le duraba 1 o 2 meses. ¿No? Le compramos el champú más grande, el que tiene mejor color y el que huele más rico. Siguiente.
En el cuello se puso su perfume e hizo esta dermatitis de contacto por el fragancias, por los perfumes. Algunos ejemplos en gente grande. En gente de nuestra edad, más de 50 años. 57 años, miren el tiempo de enfermedad de nuestra paciente. 2 años. Pasemos rápido esto. Pasemos rápido, ¿no? Viene con, no puede dormir. 2 años que la pobre paciente no puede dormir. Le pica todo el cuerpo. Siguiente. Miren el grado de compromiso. Desesperada, llega. Doctora, me han intentado todos los tratamientos y nada. Siguiente. Empezamos a observar. Le hicimos la prueba de alergia, le hicimos la biopsia, demostramos que tenía una dermatitis de contacto. ¿Y qué es lo que tenía? Y le hicimos la prueba de alergia y era alérgica ¿a qué? Al metal. ¿Qué es lo que hicimos? Empezamos a investigar dónde tenía los metales. Le abrimos la boca y tenía placas de metal en el paladar superior, en el paladar blando y en la parte maxilar inferior. Tenía incrustaciones de metal ahí, removimos las placas y la paciente empezó a mejorar. 2 años. Calidad de vida muy venida menos. Esta otra paciente, también por níquel. El níquel es un metal que hace compromiso sistémico, hace compromiso generalizado. Son estas placas eritematosas. ¿Qué otro alergeno da un compromiso generalizado? Lo que le decía a las nutricionistas, el bálsamo del Perú, que hace reacción cruzada con las fragancias, hace reacción cruzada con la canela, el clavo de olor, la vainilla. Y el níquel, por supuesto, hay que tener cuidado con los alimentos que ya les mencioné anteriormente. Por ejemplo, aquí esta paciente tiene alergia a varios productos. Es una polisensibilizada. Siguiente. Otro caso. Una paciente de 53 años. Miren, la mayoría son mujeres, ¿ah? Viene con problemas en los pies. Doctora, hace 3 años que me pican los pies, se me descaman, se me fisuran, se me agrietan, estoy desesperada. Yo soy gerente de una empresa y necesito andar con zapatos. Necesito solucionar mi problema porque me resta calidad de vida. Le hicimos la biopsia, le hicimos la prueba del parche y miren a qué cree que salió positivo. Salió al níquel, al dicromato y a los materiales, los cueros de zapato que utilizaba. Casi todos los zapatos que me trajo le coloqué y hizo reacción al material del cuero del zapato que utilizaba la paciente. Vemos ahí el dorso del pie, cómo lo tenía comprometido. Miren, por las gomas también se describe, no solamente por el cuero, sino por las gomas del calzado. En este caso, una jovencita por el cuero. Miren el grado de compromiso que hacía en el dorso del pie. El ejemplo que les mencionaba al inicio de la presentación, por sandalias de cuero. ¿Qué contiene el cuero? El cuero tiene un material con el que procesan que se llama el dicromato. Y muchas veces es el procesamiento del cuero, pero también es con que pegan los cueros. Hay una sustancia con la que pegan los cueros que es el PPFR. Es un nombre difícil que yo lo tuve que aprender ya después de varias veces, que con el calor, al contacto con la piel en época de verano y con el sudor se desprende y puede producir dermatitis de contacto. Otro ejemplo, otra mujer de 58 años. Miren eso. El grado de compromiso de esta mujer. ¿Cuánto se rascaba? ¿Cuánto tiempo de enfermedad? Varios meses. Doctor, señor, me está pasando muy rápido. Anterior. Está bien que quiera terminar, pero no se acelere, ¿ya? 3 años. 3 años de enfermedad. Ahora sí avance. Miren, placas eritematodo-descamativas liquenificadas. Pobre señora, ya se imaginarán ustedes, siguiente, le hicimos su prueba de alergia. ¿A qué creen que salió positivo? A las fragancias. Siguiente,
Una vez que determinamos la causa, mire cómo era su rostro realmente. Ese era su rostro. Estaba totalmente deformado su rostro. Así quedó después del tratamiento y de identificar la causa de la dermatitis de contacto. Siguiente. Otra mujer, 50 años. Mujeres, somos el grupo de riesgo de hacer dermatitis de contacto. ¿Cuántos años tenía? 50, periodista. Esta paciente me la deriva un ginecostetra. Doctora, es periodista la paciente y ya tiene ¿cuántos años de enfermedad? 2, 1 año. Y no le soluciono su problema, doctora. No me vaya a denunciar, mejor se la paso para que la investigue. Vaya reto que me va a ocasionar usted, pero acepto el reto, le digo. Me la deriva, prurito en zona genital, prurito en zona vulvar. Siguiente, sensación de ardor, quemazón. La mayoría de ginecólogos que habían hecho óvulos, cremas, jabones. Siguiente, la pobre terminó así, placas eritematosas, descamativas, fisuradas, sensación de ardor, quemazón. ¿Creen esa periodista podría trabajar con esas molestias en esa zona? Imposible, ¿verdad? Había dejado de trabajar. Llega a nosotros, la estudiamos, le hicimos una biopsia y me dice dermatitis de contacto. Le hago su prueba de alergia y sale a fragancias, sale a lidocaína, que son sustancias que están ¿dónde? Justo en las cremas, justo en los jabones, justo en los óvulos. Siguiente. Estábamos cayendo en un círculo vicioso. Todo esto había utilizado la paciente, toallitas húmedas, óvulos, jabones, y estábamos cayendo tampones, y estábamos cayendo en un círculo vicioso de 1 año. Llega a nuestras manos, determinamos que estamos frente a una dermatitis de contacto, le iniciamos tratamiento, siguiente, y la paciente, después de tener ese problema, miren cómo termina, mejorada en 1 o 2 semanas como máximo. Siguiente. Entonces, es importante en las dermatitis de contacto tener la alta sospecha, investigar a la paciente con una muy buena historia clínica, estar frente a un profesional que tiene la experiencia frente a una dermatitis de contacto, investigar y dar el tratamiento adecuado. Pero el tratamiento adecuado tiene que ir de la mano con ¿qué? Evitar las exposiciones. Porque si ustedes dan tratamiento y no quitan la exposición, prácticamente no van a hacer absolutamente nada. Y para quitar la exposición tienen que tener el conocimiento de qué cosas van a quitar. Yo soy la dermatóloga que menos cosas quito a mi paciente. Lo que le quito es lo que realmente debo quitar, nada más. Siguiente. La prevención es el pilar fundamental aquí. Prevención y educación. No exponer a nuestros pequeños, no exponer a las personas a las sustancias químicas, a los jabones, a los irritantes, a los perfumes, a los champús que huelen rico, porque lo único que estamos haciendo es caer en un círculo vicioso, sobre todo en aquellos pacientes que tienen historia de atopía. ¿Y qué es atopía? Es la hipersensibilidad, la hiperreactividad. Gente que sufre de asma, que sufre de rinitis, que sufre de alergias, que tiene papá, mamá con asma, rinitis, alergia, evitar esa exposición. Siguiente. Siguiente. ¿Qué hacer una vez que el paciente tiene historia de dermatitis? Cerrar el círculo vicioso. No exponerlo a los químicos. Utilizar métodos de protección. Decirle al niño que es atópico, no te expongas a los jabones. Van al nido, las profesoras por supuesto muchas veces desconocen esto, y le dicen, lávate las manos, hijito. Y les ponen esos jabones dispensadores, o les piden esos jabones que tienen color y perfume, y los exponen a lavarse las manitos constantemente. Le rompen la barrera natural y favorecen el ingreso de las sustancias que les irritan. Siguiente. Siguiente. El otro gran grupo, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien?
¿Quiere que siga o paro ahí? Yeah. Dermatosis ocupacionales. Vamos a nuestro tema, que somos trabajadores de una área muy importante. Somos personal de salud. Somos el grupo de riesgo de hacer dermatitis de contacto. ¿Qué otro grupo creen que es el grupo de riesgo de hacer dermatitis de contacto? Las amas de casa. Yo soy ama de casa. Me levanto 5 de la mañana, preparar mi almuerzo para dejarle a mi padre, y eso lo hago constantemente. Claro que no hago otras labores, pero soy ama de casa. O sea, somos profesionales que hacemos labores de ama de casa. Y ahora los varones también hacen labores de ama de casa. Es el otro grupo de riesgo. Amas de casa, personal de salud, el jardinero, el chef, todos los que tienen que ver con agua. Nosotros, personal de salud, nos lavamos al día 20 veces. Estamos con guantes más de 2 horas. A eso se le considera ocupación húmeda. Contacto con guantes por más de 2 horas, contacto con agua por más de 2 horas y lavarnos las manos más de 20 veces al día. Siguiente. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes de las dermatosis ocupacionales? Son 2. Las manos y la cara. Cuando ustedes tengan alguna molestia en la cara o tengan alguna molestia en las manos, piensen que puede estar en relación a su trabajo. Siguiente. Aquí vemos algunos. Nosotros, personal de salud, cogemos guantes, cogemos agua, cogemos detergentes, cogemos alcohol en gel, ¿sí? Cogemos papeles, los que trabajamos en escritorio, cogemos papeles. El mouse de la computadora, está descrito que por el mouse de la computadora o por los componentes de las computadoras pueden ocasionar dermatitis de contacto en manos. Siguiente. Son 2 las causas más comunes de enfermedades ocupacionales. Los dolores musculares, los dolores lumbares, y la segunda causa más frecuente es las enfermedades a la piel. Entonces, justifica esta charla. Que estén ustedes aquí para que evitemos, hagamos educación, prevención y no desencadenar una dermatitis de contacto. Siguiente. Miren todas las enfermedades que se pueden ocasionar de origen ocupacional. Ahí está la cabeza, las dermatitis de contacto. ¿Sí? Todas las formas clínicas que pueden ocasionar. Incluso podemos, si estamos en contacto con aceites, podemos producir acné, foliculitis. Si estamos en contacto, por ejemplo, el otro día veía un construcción civil, un albañil. Cogí el cemento con las manos. El cemento que contiene dicromato, ¿y qué va a ocasionar? Una dermatitis de contacto en manos. No estimulamos, no hacemos educación, prevención, uso de cascos, uso de lentes, uso de mascarillas. Los pediatras muchas veces se exponen a infecciones virales. A veces llega el paciente, tiene múltiples verrugas, uno no lo examina, a veces tiene una herida y por ahí ingresa el virus, coge una verruga. O a veces llega el paciente que le pica todo el cuerpo, no sabemos reconocer que estamos frente a una acarosis, lo cogemos, lo manipulamos y ya medio piso está con acarosis. Porque son enfermedades parasitarias que se infestan. Esto también es una dermatosis ocupacional. Siguiente. Todas las fuentes de las cuales podemos los trabajadores ocasionarnos una dermatosis ocupacional. Las peluqueras, por ejemplo, que manejan formol, tintes. Nosotros mismos que nos exponemos a los tintes cada 15 días, cada mes. ¿No?
ocasionamos esas dermatitis de contacto por el tinte. Los sanitarios, por ejemplo, nosotros que somos personal de salud, ¿a qué cosa nos exponemos? Al guante, miren. ¿Qué tiene el guante? Gomas. Nos ponemos, yo he tenido, les voy a presentar algunas fotos de enfermeras que vienen a la consulta, doctora, me pica la mano por el contacto con el guante. Doctora, en UCI, doctora, van con sus manitos todas fisuradas, agrietadas. Le digo, ¿qué jabón utiliza, doctora? El jabón que está en el dispensador. ¿Y cuántas veces al día te lavas las manos? Uy, doctora, cada vez que examino al paciente. ¿Y cuántas veces lo examinan? Cada media hora. Entonces, ¿cuántas veces creen que se lava las manos? Más de 20 veces. Siguiente. Siguiente. Entonces, hay dos formas de dermatosis ocupacionales, al igual que la dermatitis que les hablé en primer grupo, las irritativas y las alérgicas. Tenemos aquí las formas de irritación. ¿Cuáles son las dermatitis de contacto irritativas? Las más frecuentes son las irritativas, miren, ¿y ocasionada por quién? 22%, miren, jabones. Y todos los días nos lavamos las manos, ¿no es cierto? Siguiente. Miren lo que podemos ocasionar. Estas placas eritematodeescamativas en manos, en la palma y en el dorso. Cuando veamos compromiso en el dorso, inmediatamente piensen en el guante. Es muy probable que sea por el guante. Siguiente. Definición de trabajo húmedo, lo tenemos ahí. Reconózcanlo para que no se expongan a esos trabajos húmedos. Manos mojadas por más de 2 horas. Lavado de manos más de 20 veces por día. Y uso de guantes oclusivos durante 2 horas por día. Esa es la definición de un trabajo húmedo. Y nosotros tenemos un trabajo húmedo. Siguiente. Ahí está. Siguiente. El otro gran grupo, que es el grupo que yo investigo desde el 2003, tengo ya cerca de 3,000 pacientes estudiados, parte del hospital, parte de mi práctica privada, pero que es importante rescatar que las mujeres somos el sexo más afectado, es el grupo de riesgo, que las dermatitis de contacto y las dermatitis atópicas y el trabajo húmedo son los otros factores de riesgo para hacer este tipo de dermatitis. Siguiente. Miren la mano. Totalmente ha perdido toda la capa superficial de la mano. Hay un eritema, una descamación, una fisuración. La mayoría de nosotros hacemos labores de ama de casa también, además de nuestro trabajo diario. Siguiente. Algunas descripciones en China, miren esas fábricas. Procesamiento de textiles en China. Terminan con rinitis alérgica, problemas de piel seca, ¿sí? Exposición a materiales de cuero, plumas, etc. Siguiente. Esta es la prueba del parche que les mencionaba, que se llama la prueba de parche epicutáneo. Siguiente. Miren las manos. Es un trabajador de aquí. ¿Qué es lo que con qué cogía la pintura? Con la mano, no se protegía, cogía un wipe, metía la mano en la pintura con el wipe, repetitivo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, a pesar de que la mano es gruesa, tiene un estrato grueso, pero miren cómo se llega a romper y termina así, en una dermatitis crónica de manos, difícil de manejar, difícil de sacar. ¿Por qué? Por mercaptomycin y mercaptobenzotiazol, que son alergenos, ¿dónde están? En las pinturas. Siguiente. Miren, esta otra paciente por formaldehído, en una paciente que trabajaba pastelería. ¿Y por qué me hacía las fragancias? ¿Se acuerdan? El bálsamo del Perú es una sustancia que se hace reacción cruzada ¿con qué? Canela, clavo de olor y vainilla, esencia de vainilla. Y el bálsamo del Perú hace reacción cruzada ¿con quién? Con las fragancias. Entonces, ahí está metido, porque esa mujer que trabajaba en pastelería
hace dermatitis de contacto en manos. Siguiente. Miren este otro ejemplo. Esta paciente trabajaba con guantes. Ahí están los tiuranes, miren. Y detergente, dicromato. Y el detergente y el material del guante. Siguiente. Una arquitecta también. Un arquitecto, ustedes dirán, pero si la arquitecta es de oficina, pero es atópica. Y tenía momentos que iba a trabajar en el campo, en una construcción de un edificio. Se exponía al polvo del cemento. Miren dónde hace la distribución. En la cara y en el cuello, justo en la zona donde está expuesto al cemento. Siguiente. Este otro, también al dicromato, al cemento y al detergente. Siguiente. Miren el grado de fisura de grietas en esta mano, por el cemento y el detergente. Siguiente. Y a los guantes. Ah, pero también en las nutricionistas, en las amas de casa, en las chefs, en las cocineras, las que trabajan en el departamento de nutrición. Sus cocineros, ojo, monitoreen. Hay una sustancia que utilizamos todos los días. El ajo. Ojo con el ajo, puede producir dermatitis de contacto irritativa y dermatitis de contacto de tipo alérgico. Siguiente. Lo demostramos con la prueba de alergia, le hicimos la prueba de alergia con el ajo y salió positivo, ahí está abajo, miren. Siguiente, después del tratamiento, mire cómo quedó su dedito bonito, porque le dolía. Doctora, me duelen los dedos, se me fisuran, se me agrietan, las uñas se me despegan. Una arequipeña que todos los días picaba su ajito para su ensalada, porque así en Arequipa se acostumbra a comer el ajo todos los días con la ensalada. Le habían dicho que como tenía asma, tenía que comer todos los días su ajito para que le controle su asma. Siguiente. Siguiente. Ah, pero hay otras plantas, la deben conocer ustedes. El chincho, ¿para qué lo utilizan? Para la pachamanca. Miren, esa paciente hizo una dermatitis de contacto por el chincho. Se le conoce como taguetes elíptica. Siguiente. Los cocineros, ojo con esto. Cuando nos dan nuestro bono de pachamanca, cuidado a los cocineros, por favor. El rocoto también puede ocasionar una dermatitis de contacto. Siguiente. Por el calzado. PPFR, el paraterpiaril butilfenol formaldehído. Es una resina con la que pegan los cueros. Miren, ahí está, se los presento. Siguiente. Por los tiuranes en las botas de los trabajadores. Todos esos son casos verídicos que los hemos manejado. Siguiente. Por eso hay que enseñar cómo utilizar los EPPs a nuestros trabajadores. Acá está alguien de seguridad aquí. Ya, ojo con eso, por favor. Acá por el formaldehído, el melamine. Siguiente. Deberían exigir que todos los de mantenimiento deberían estar aquí, ¿ah? Si no, la próxima, si no veo ninguno de mantenimiento, no tiene caso mi charla. Porque tiene que estar la gente que son los grupos de riesgo, bajo apercibimiento que se les descuenta si no vienen. Toda la información que yo brindo no se va al aire, ¿no? Tiene que ir realmente a los grupos, además de ustedes, los grupos de riesgo. Siguiente. Miren eso, fisuras, grietas por fragancia y níquel. Siguiente. Miren, esto es un jovencito, 23 años. En el boom de construcción, ahorita por donde ustedes van hay edificios que se están construyendo. Jovencitos, mire cómo ya se sensibilizó al dicromato. Y hacen una sensibilidad, dicromato, que es por el cemento, hacen estas formas de dermatitis generalizada terribles. Para sacarlo de esa dermatitis es mucho tiempo. Siguiente. Un trabajador de aquí del hospital, mire, esta es verídica, aquí le tomé a un trabajador que estaba haciendo la vereda del hospital. Miren cómo trabajaba, cómo cogía el cemento, sin guantes. Sin guantes. Siguiente. Una enfermera
Hizo dermatitis de contacto por los guantes. Siguiente. Siguiente, las manos, por las uñas artificiales, miren, los acrílicos, pulpitis, por las uñas artificiales, los pegamentos con los que pegan las uñas acrílicas. Siguiente, el procesamiento de cómo colocan las uñas. Siguiente, la prueba de alergia, siga. Cómo terminan las uñas después de colocarle las uñas acrílicas. Siguiente. Los pañitos húmedos. ¿Cuántos de ustedes han usado pañitos húmedos? Miren todo lo que contiene el pañito húmedo. A veces le colocamos a los bebés. Le secamos su popito, su zona vulvar, la zona genital. Miren la cantidad de sustancias que tienen los pañitos húmedos. Siguiente. Siguiente. Miren la computadora. Nuestro amigo aquí está usando la computadora. Felizmente que él no es un paciente hipersensible, pero mire todo lo que puede ocasionar los implementos de una computadora. Siguiente. Por níquel, una cajera. Contaba los billetes, las monedas, miren los dedos, justo los dedos comprometidos por el contacto con los metales. Siguiente. Siguiente. Bueno, y el diagnóstico en estos casos cuando son crónicos, tenemos muchas veces que valernos de una biopsia y de la prueba de alergia. Siguiente. Siguiente. Es importante implementar lo de seguridad, hacer educación, prevención, que el personal sea motivado, sea sensibilizado, que venga a estas reuniones. Siempre que vengo, ya creo que es el cuarto año consecutivo que dicto esto y siempre son las mismas caras. Me gustaría ver al personal de mantenimiento, a la gente que trabaja con las sustancias de riesgo, ¿no? Para enseñarles. Las enfermeras, no veo por ahí enfermeras, no están. Entonces, ¿qué pasó? No se llegó el mensaje, no sienten la necesidad. Siguiente. Hacer educación, prevención en el uso de jabones que no tengan que no sean demasiado alcalinos, que no tengan perfumes, el uso de utilizar cremas humectantes, cremas barrera. Hay varias en el mercado. Tenemos Silicare, Lubrider, ¿sí? CeraVe, que son productos realmente que cumplen esa función. Y el uso de guantes, de preferencia utilizar guantes de nitrilo, que son esos guantes azules celestes. Siguiente. La educación, la prevención es el pilar muy importante en esto. Siguiente. Bueno, ya hablar de tipo de guantes no viene al caso, pero hay diferentes tipos de guantes para diferentes grados de exposición. Siguiente. La educación y la prevención son los pilares número 1 en todo esto. Y nosotros estamos en la capacidad de hacer educación y prevención. ¿Sí? Yo creo que con esta charla, con esta conferencia, hemos quedado motivados, hemos quedado con algunas inquietudes, por supuesto, y que debemos trabajar mucho con los grupos de riesgo. Yo creo que hasta ahí, no más porque ya veo que llegó el doctor para la segunda presentación. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.